En Chile hay 65.000 personas en la cárcel hoy. Esto nos posiciona con una de las tasas de encarcelamiento más altas de Latinoamérica. Pero ya voy a retomar eso porque antes quiero contarles una historia. Se trata de una receta que aprendí hace poco con mi hijo. Cocinar es una de sus actividades favoritas. Es un pan especial, es típico de Chile, se llama dobladita. Para eso necesitamos harina, agua y mantequilla. Mezclamos la harina con la mantequilla y queda como una masa grumosa, pero con un poquito de agua esta masa queda suave. Se divide en pedacitos chiquititos y se aplana con un uslero, en la parte favorita de mi hijo, y después se dobla, por eso se llama dobladita, al horno 10 minutos y queda perfecta para compartirla. Pero hoy no vengo a hablarles de pan. Hoy quiero hablar de reinserción y justicia social, algo tan esencial como el pan. Imaginemos entonces que nuestra misión de vida, que el propósito de nuestra vida es hacer una dobladita. Necesitamos harina, lo básico. Bueno, en la vida esto sería como techo, comida, lo básico para subsistir. Necesitamos agua, que mezcla esta masa. En la vida el agua es un ambiente seguro, un lugar donde le importamos a alguien, un hogar. Y necesitamos mantequilla que le da sabor a esta mezcla. Sin esto sería como más bien un engrudo que un alimento. En la vida la mantequilla es la educación, la experiencia, el arte, la cultura, todo aquello que nos ayuda a conocer nuestros talentos y desarrollar nuestro máximo potencial humano. Sin estos tres ingredientes, ninguno de nosotros podría ser ni siquiera un simple pan. Hay personas en la vida que, como mi hijo o muchos de ustedes, nacieron con estos tres ingredientes sobre la mesa, algunos con más o menos cantidad o incluso calidad, pero todos con algo con que empezar a cocinar. Y hay otros que no recibieron ninguno y tuvieron que inventar harina de otra cosa, juntar agua gota a gota o usar sal en lugar de mantequilla. Y eso le pasó a Alexis. Conocí a Alexis hace 7 años en una cárcel. Alexis no se acordaba si terminó el segundo básico. Su mamá lo abandonó y su papá lo obligaba a llevar plata a la casa. Y si no lo hacía, tenía que dormir en la parte de afuera de su puerta, en la calle. A los 8 se fue de su casa. Era un niño y ya vivía en la calle. A los 14 lo detuvieron por robo y se convirtió en lo que muchos llaman delincuente juvenil. Yo lo conocí cuando tenía 27. Estaba en un módulo al que ni siquiera le llegaba la luz del sol. Y lo invité a participar en un programa de talleres y acompañamiento, donde le fue tan bien y tenía tantas ganas que lo trasladaron a un centro, que al poco tiempo lo trasladaron a un centro semiabierto. Celebramos por él y nos alegramos, pero yo me preocupé, porque sabía que era lejos, que no lo podríamos acompañar y que Alexis de nuevo estaría solo. Pasó un tiempo y me avisaron que Alexis había escapado. Yo lo llamé y le rogué que por favor volviera. Le decía, Alexis, todavía hay tiempo, esto lo podemos solucionar, podemos conversar para que todavía lo reciban. Y Alexis, entre angustia, pena y llanto, me decía que no, que señorita lo he hecho perder, que esto ya no hay vuelta atrás, que ya me equivoqué. Me pidió perdón y esa tarde perdimos el contacto. Pasaron años y Alexis me volvió a escribir. Me contó que lo detuvieron durante la pandemia y que estaba terminando de cumplir su condena en una cárcel en el norte. Esa vez, Alexis me dijo, señorita, estoy listo. Ya no quiero volver a lo mismo. Alexis, de manera extraordinaria, había logrado juntar un poco de harina, agua y mantequilla y estaba buscando lo esencial para que esta receta funcione: un horno. Porque de nada sirve tener una masa, incluso si tuviéramos los ingredientes perfectos, si no tenemos un horno para que esto funcione. Bueno, en esta historia, el horno somos nosotros. Una sociedad cálida que acoge, dispuesta a dar una oportunidad. Porque muchos decimos creer en las segundas oportunidades y que del error se aprende. Pero ¿qué hacemos cuando esa oportunidad toca nuestra puerta y nos toca trabajar con alguien que estuvo en la cárcel? ¿O nos enteramos que el jardinero que conocemos hace tiempo tiene antecedentes penales? Es ahí donde podemos hacer la diferencia. En Chile el 90% de las personas privadas de libertad vienen del quintil más pobre, no han terminado el colegio, muchos no saben leer ni escribir. El 60% se fue de su casa y cometió su primer delito antes de los 14 años y más de la mitad tiene un familiar que estuvo en la cárcel, porque el delito se hereda.
Y de esas personas, el 70% reincide. Y es que nadie puede salir mejor de un lugar donde están hacinados, donde están aislados, donde están encerrados 16 horas al día y donde ni siquiera no tienen actividades y ni siquiera tienen lo básico para vivir. En la cárcel no les dan ni papel higiénico. Imagínense ustedes con esos ingredientes sobre su mesa. ¿Podrían cocinar una dobladita? ¿Lo harían distinto? La reinserción social se hace con cambios estructurales, con política pública y legislación. Pero mientras tanto, ustedes y yo podemos romper este círculo del delito. Probablemente muchos de ustedes nunca entran a una cárcel y quizás no conozcan a nadie con antecedentes. Pero todos, absolutamente todos, podemos actuar con humanidad, con empatía y con generosidad. Y como sociedad tenemos mucho por hacer. Mira tu entorno y fíjate si te tocó un saco de harina más grande. Y si es así, comparte. Y si tienes tu fuente de agua resuelta, ayuda al de al lado a buscar la suya, aunque eso signifique ir más lento. Porque compartir y colaborar implica ir más lento, pero abre paso a la oportunidad. Y si la reinserción social todavía les resulta lejana, les tengo una idea. No es fácil, pero es gratis. Busquemos ser segundos. Sí, ser segundos. En una sociedad que nos empuja a ganar, a competir, a ser el mejor, ceder es revolucionario. Llevo 16 años trabajando en cárcel, con los fracasados, con los que perdieron, con los que van mucho más lento cocinando su dobladita. Y me he dado cuenta que la única manera que ellos tienen de lograrlo es que alguien pare, comparta y los acompañe. Porque disminuir la competitividad abre paso a la colaboración. Y eso también es hacer justicia social. La cárcel no es la solución. Hace 2 años, Alexis viajó 1.500 kilómetros para reintegrarse a nuestro programa. Y desde esa vez, nunca más volvió a delinquir. Y eso nos importa a todos. Porque cuando una persona se reinserta, como sociedad nos ahorramos $100.000 al año. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con $100.000 al año? Comprar 8.500 libros, 1.400 canastas de alimentos, 54 juegos para plazas públicas y 5 carreras universitarias con una sola persona. Imagínense nos tomáramos la reinserción social en serio. Todos necesitamos más a Alexis, pero Alexis no lo hizo solo y ni tampoco tuvo suerte. A Alexis lo acompañamos y fue alguien de aquí quien le dio su primer trabajo y fue otra persona que también está aquí quien le regaló unas frazadas y su primera olla para cocinar. Ellos pararon, compartieron un poco de su harina, agua y mantequilla e hicieron justicia social. Porque en la vida todos merecemos la oportunidad de hacer al menos una dobladita. He acompañado a Alexis durante su proceso y no ha sido fácil. Y hoy quiero darle las gracias, porque Alexis está aquí y desde el público me acompaña él a mí. Muchas gracias.